La Escuela Superior de Administración Pública ESAP fue creada mediante la Ley 19 de 1958. Esa ley la constituyó como un establecimiento público nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, tal como lo establecen las normas del sector educativo en general y del Servicio Público de la Educación Superior. En Colombia somos la única entidad educativa presente en todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, con planes de estudio para toda la ciudadanía y con servicios de apoyo a los gobiernos departamentales y municipales. La ESAP se especializa en una educación con enfoque territorial. Allí radica la verdadera potencia de la ESAP. Además de nuestra sede en Bogotá, estamos en 16 territoriales y 277 lugares de desarrollo. Es gracias a esa amplia cobertura que cada región del país cuenta con profesionales en administración pública territorial con capacitación para la atención a la población vulnerable, profesionales incluyentes y competentes para trabajar por el desarrollo de sus comunidades. La ESAP conoce las necesidades de cada región y también sus oportunidades. Por eso la ESAP ofrece una educación de calidad mediante 13 programas académicos. En pregrado, la ESAP imparte las carreras de Administración Pública Territorial y Economía Pública, y en posgrados, 2 maestrías y 10 programas de especialización. La ESAP cumple su misión a través de 4 escuelas. La Escuela de Cultura Política y Democrática llamada Yo Elijo Saber. La Escuela de Formación para Servidores Públicos de Municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. La Escuela de Formación Política y Ciudadana Jóvenes Constructores del Cambio. Y la Escuela de Empoderamiento y Participación Mujeres, Potencia del Cambio. Con estas 4 escuelas, la ESAP capacita a quienes se dedican al servicio público y a las personas con la ciudadanía colombiana que tengan interés en ampliar sus competencias y en liderar sus comunidades. Como aliada estratégica del Estado, la ESAP apoya a las entidades en sus procesos de reorganización y diseño institucional y brinda asesoría técnica a los municipios de Colombia. Además, a quienes ocupan cargos en el servicio público de nivel directivo y asesor y a quienes participan en corporaciones públicas. La Escuela de Alto Gobierno de la ESAP potencia y fortalece sus capacidades. Esta misión la cumple mediante la enseñanza, la investigación, la innovación y la producción de documentos técnicos para fomentar la gobernanza territorial y producir valor en beneficio de todos. De esta manera, la ESAP forma en distintos saberes y en todas las categorías del conocimiento y del gobierno para la gestión de lo público, por sus procesos misionales de formación, investigación, internacionalización, capacitación y fortalecimiento académico. Durante sus 66 años de historia, la ESAP es reconocida por formar profesionales con alta calidad académica, que contribuyen a que las organizaciones públicas adelanten gestiones eficaces y eficientes. La Dirección de Capacitación de la ESAP se enfoca en cultivar servidores públicos y ciudadanos éticos comprometidos con la paz, la justicia social y ambiental, capaces de generar conocimiento en la administración pública y transformar realidades a nivel local, nacional y global, guiada por el compromiso con la innovación y la gestión del conocimiento. Enfocamos nuestra mirada hacia el año 2024 con una visión clara. Estamos comprometidos a implementar nuevas formas de relación y servicios, aprovechando plataformas para mejorar la accesibilidad y la eficiencia en la interacción con nuestra comunidad, llegando a un público más amplio con plataformas innovadoras como la app Moodle y el nuevo CIREC. En capacitación, virtualizamos experiencias transformadoras, adaptando metodologías avanzadas y forjando el conocimiento para la vida. Construimos el futuro abrazando calidad, experticia y compromiso. En la ESAP, el futuro nos espera. La Dirección de Capacitación les da una grata bienvenida a este 2025 y por parte de la Escuela Yo Elijo Saber estamos muy felices de poder iniciar este proceso de aprendizaje por medio de nuestros masterclass, de nuestros webinars
y diferentes estrategias a las cuales los invitamos a participar. El día de hoy vamos a tener uno de nuestros expertos, se llama Nelson. Nelson, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre el impacto positivo de la transformación digital en el servicio público. Entonces, bienvenidos a Claro este que sí. webinar y pues la idea es que podamos llevar a cabo un excelente ejercicio hoy. Claro que sí. Bien. Cuando nosotros empezamos a trabajar con todo este ejercicio de la transformación digital y el futuro del trabajo, empezamos a pensar un poco desde la ESAP y desde la Dirección de Capacitación, cómo empezar a transformar ese conocimiento que nosotros tenemos y mirar las buenas prácticas que hemos venido desarrollando desde el año 2024 y obviamente proyectarnos hacia el año 2030. Este ejercicio de capacitación pues obviamente nos lleva a entender de que estamos en una era en donde la gestión del conocimiento es disruptiva, ¿sí? Todo se está moviendo de una forma muy rápida o más rápido de lo que nosotros esperábamos. Obviamente hoy todo está conectado, hay una hiperconexión, redes sociales, información, todo lo que nosotros podamos adquirir de conocimiento. Obviamente cada una de estas conexiones tiene un propósito, ¿sí? Incluso si partimos del mismo dato. Toda esa información en la que nosotros estamos trabajando, tenemos que entender que este futuro ya está aquí. Y ese futuro que ya está aquí ya empezó a suceder desde hace 5 años aproximadamente. Hablamos de 2024, pero realmente hace 5 años empezamos a sentir el cambio en esta transformación digital. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no lo conocemos adecuadamente. La ESAP ha diseñado una oferta de cursos, obviamente, que nos permite ayudar a gestionar estas herramientas de conocimiento. Estas herramientas de conocimiento nos permiten trabajar de forma ágil y oportuna el cambio que realmente estamos viviendo. Cuando ingresen ustedes a nuestra plataforma CIRESEC, van a poder visualizar muchos de estos cursos que van de la mano con esas competencias que también queremos empezar a revisar en esa construcción y para el establecimiento de las rutas de aprendizaje en la administración pública. En este ejercicio es importante para nosotros también tener en cuenta que vamos a ir desarrollando ciertos elementos que tienen que ver mucho con los 4 acuerdos. Hablemos más bien de 5 acuerdos. Esos 4 acuerdos, ¿a dónde nos llevan? Para que entendamos un poco el ejercicio de la transformación. Sé impecable con tus palabras, nada es personal, 0 suposiciones, hacer siempre lo mejor y ser escéptico con escucha activa. Porque estos 5 acuerdos nos permiten a nosotros poder trabajar muy bien todo el ejercicio del cambio de conocimiento y todo el tema de transformación digital. Hablemos un poco de impecable con tus palabras. La coherencia entre lo que se piensa y lo que se habla y lo que se dice nos hace más respetables ante los demás y ante nosotros mismos. Esta coherencia que nosotros estamos esperando realmente nos permite poder poder entender mejor a nuestros interlocutores, poder entender mejor toda esa información, toda esa gestión de conocimiento que estamos aterrizando a nuestro día a día. Nada es personal, es un tema de procesos. En la medida en que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él, no tuyo. Cuando nosotros asimilamos la gestión del conocimiento relacionada con todo el tema de inteligencia artificial, con todo el tema de transformación digital, también es importante poder entender que todo está ocurriendo en torno a la gestión de procesos. Nada está persiguiendo a los seres humanos. Los mismos seres humanos somos los que estamos proyectando una transformación laboral. Estamos facilitando herramientas que nos van a permitir poder gestionar día a día todo este ejercicio de trabajo que estamos desarrollando. 0 suposiciones. No des por supuesto, si tienes dudas, acláralas. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo inventan tu alma y no tienen un fundamento. En la medida en que nosotros empezamos a recibir esa serie de paradigmas y toda esa serie de chismes de pasillo que ocurren en el día a día de nuestra jornada laboral y a nivel mundial con todas las aplicaciones que tenemos, creer que lo que nos están diciendo sin nosotros poder validar nuestro conocimiento es tratar de ir a ejercicios de 0 suposiciones. ¿Qué queremos nosotros con este tema? Atraerlos para que conozcan mejor la tecnología, para que entendamos mejor que la transformación digital nos va a llevar a poder optimizar nuestros escenarios de trabajo, que nos va a poder permitir poder desarrollar actividades de una forma más práctica, de una forma mucho más ágil.
en la medida en que entendamos y no supongamos, vamos a entender mucho mejor cada uno de estos elementos. Hacer siempre lo mejor, como tratas, serás tratado, y siempre haces lo mejor que puedes. Nunca recriminarás ni te arrepentirás de nada. Obviamente, hacer siempre lo mejor implica que en la medida en que nosotros empezamos a vincularnos con todo este tema de inteligencia artificial, con toda la transformación digital, también es necesario hacer siempre lo mejor. En la medida en que nosotros empecemos a interactuar con estas nuevas tecnologías, utilizar los nuevos prompts, enseñarle a la inteligencia artificial y a estas tecnologías a ser útiles para nosotros, nos va a permitir poder tener el control de esta información. Eso es algo muy importante. Y ser escéptico con escucha activa. Pero aprende a escuchar. Se puede complementar con el libro Comunicación no violenta y un lenguaje para la vida. Este escenario nos permite a nosotros entender que tenemos que saber escuchar. Tenemos que entender todo lo que pasa alrededor de lo que nosotros estamos hablando. Esta conversación nos va a permitir a nosotros tener una escucha activa de todos esos actores que están alrededor en nuestra jornada laboral y que obviamente nos permite a nosotros poder seguir desarrollando varios elementos sobre los cuales podemos desarrollar nuestras conversaciones, poder tener nuevos interlocutores. Hablando ya de estos 5 acuerdos, a pesar de que estamos hablando de 4 en un título muy grande, es importante para nosotros también que ustedes tengan en cuenta algo en esta hora y media más o menos en la que van a estar acompañándonos en esta masterclass. Por favor, tengan en cuenta, si están en algún sitio y están desarrollando nuestra información, mantener sus micrófonos apagados, deshabilitar cámaras, registrar preguntas o comentarios en el chat es importante porque a través de esos mensajes nosotros vamos a poder retroalimentar la información o las dudas que ustedes tengan. Y seguir la presentación, obviamente, para poder desarrollar las diferentes prácticas que vamos a desarrollar. Otro de los elementos en donde usted esté trabajando, por favor tenga en cuenta. Busque un sitio tranquilo y seguro de trabajo, notifique a su interlocutor o a las personas con las que esté en su sitio donde está laborando actualmente, identifique el grupo de trabajo que está a su alrededor, eso le va a permitir poder estar un poco más tranquilo y poder estar un poco más seguro también. Revise el plano del sitio para identificar zonas seguras, defina e identifique amenazas que lo pueden afectar durante su participación en esta reunión, en este tiempo que va a estar acompañándonos, escuchando nuestra conversación. Identifique vías y protección seguras y vías de escape en caso de que tengan que evacuar del sitio donde ustedes están y siga las instrucciones del líder de evacuación o de emergencias en el sitio donde ustedes estén desarrollando sus actividades. Un poco de su interlocutor. Mi nombre es Nelson Arturo, soy experto de la Dirección de Capacitación, ingeniero industrial. Obviamente a través de estos escenarios queremos transmitir la información con ustedes para que entiendan y poder compartir el conocimiento que a través de la experiencia laboral y a través de la vida puedo compartir con ustedes con ejemplos reales, con ejemplos que realmente vamos a poder desarrollar. Otro de los escenarios que es importante que tengan en cuenta, hablando de transformación digital y las nuevas competencias laborales, este material es un material que sirve para un ejercicio de capacitación, este es material de formación, ¿sí? Hay algunos elementos que obviamente vamos a tener que empezar a trabajar y si tienen dudas, diríjase a través del chat, vamos a aclarar sus preguntas cuando ustedes las planteen, pero obviamente los vamos a referir a algunos requerimientos de carácter legal, como el decreto 1263 del 2022, ¿sí? Que está alineado con el decreto 1078 del 2015, el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, y obviamente a través de esta legislación ustedes van a poder entender muchísimo más esos lineamientos que nos está dando MINTIC desde el año 2010, que es cuando arrancamos con todo este tema de transformación digital, y mucho antes, aproximadamente desde el año 2005, cuando empezamos con todo este ejercicio de transformación digital. Obviamente, tenemos que entender que este ejercicio de aprendizaje, ¿a dónde nos lleva? Primero, a entender qué es la transformación digital en el Estado. La transformación digital ocurre cuando las organizaciones incorporan tecnologías digitales en todas sus operaciones.
Obviamente esto ayuda a las organizaciones, a las empresas, a las entidades en el orden público y privado a escalar y competir, respondiendo a los mercados que son cambiantes también, respondiendo a las dinámicas de la sociedad, a los requerimientos de toda la comunidad en general y de la sociedad. ¿Sí? ¿Y con qué fin? Con el fin de tratar de prestar un mejor servicio a sus clientes. Todo el escenario a través de las ventanas de atención al ciudadano, todas las herramientas que se están creando en las entidades públicas, nos permite poder empezar a entender que la transformación digital realmente es una solución mucho más ágil para cada uno de los colaboradores que dentro de las organizaciones y también para el ciudadano en general. Obviamente es importante comprender que el avance que ha tenido la humanidad frente al uso de las tecnologías de la información se ha dado a través de diferentes épocas. Esas épocas, obviamente, tenemos que empezar a trabajar cerca desde el año 1700, revisando un poco el ejercicio de la revolución industrial. Parte de ese escenario de la revolución industrial, resumido a esta transformación, nos lleva a entender el concepto de lo que es la gestión de la transformación digital para Colombia, establecido a través del Ministerio de las Tecnologías y de la Tecnología y de las Comunicaciones. Obviamente nos alineamos con toda la información citada en el documento COMPES 3975, que es el que nos ayuda a nosotros a identificar cómo comprender y entender todo el tema de la transformación digital y la modernización tecnológica que debemos tener nosotros a través del Estado colombiano. Retomemos un poco el ejercicio de la historia y entendamos también cómo vamos a trabajar con la revolución, las diferentes etapas de la revolución industrial. ¿Qué tenemos que entender? Hasta el momento tenemos 4 grandes revoluciones. Esas 4 grandes revoluciones han venido ocurriendo desde 1730 a 1850, la primera revolución industrial, la segunda entre 1870 a 1914, la tercera desde 1970 aproximadamente al año 2010, pero realmente podríamos estar hablando de que desde el 2005 hasta el 2005 se dio el ejercicio de la tercera revolución industrial, llamada revolución tecnológica, científica y digital. Y tenemos una cuarta, que hoy la conocemos como Industria 4.0. Arranca desde el 2014 y sigue proyectándose en el tiempo. Este ejercicio nos lleva a entender dónde se han gestado estas grandes revoluciones. La primera revolución industrial arranca en Gran Bretaña, la segunda, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania en ese momento como potencia continental, con desafortunados recuerdos para la humanidad, Estados Unidos y Japón. La tercera, empieza el cambio, Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón. Empezamos a entender nosotros cómo realmente empieza a transformarse la humanidad. Esto no es solamente de desarrollo industrial, la humanidad empieza a cambiar. Los celulares, los equipos tecnológicos que hoy los tenemos a la mano, los relojes, smartwatch, esta pantalla con la que nosotros estamos trabajando, empieza a gestar cambios desde la tercera revolución industrial. Y la cuarta, que es la 4.0, se desliga directamente de países y empezamos a trabajar a través de corporaciones y de supragobiernos. La transformación digital nos está cambiando la vida. En este escenario es importante también poder entender parte de ese ejercicio de por qué llegamos en algún momento a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Viene de la mano con todas las revoluciones que nosotros hemos venido gestionando. Entendamos que en la primera revolución se utilizaba como fuente de energía el carbón. En la segunda saltamos a electricidad y petróleo. En la tercera empezamos a gestar otra serie de elementos. Abandono de los combustibles fósiles, desarrollo de nuevas energías, principalmente escenarios renovables. Y nos vamos a la cuarta, efectivamente nos ocurre lo mismo, tratar de saltar a energías renovables, pero también empieza a sonar otro tema muy fuerte. La transformación digital nos empieza a llevar a tecnologías libres, ¿sí? Todo el tema de energía eólica, todo el tema de electromagnetismo, todo el tema de energía a través de paneles solares y todas las nuevas estrategias, el tema de generación de electricidad a través del choque de las olas por contacto o cuando uno camina en ciudades inteligentes, las Smart Cities,
El piso, cada vez que uno pisa, va generando el contacto y va generando fuentes de energía también. Eso nos ayuda a toda esta transformación de Industria 4.0. Esa transformación, obviamente, no solamente nos lleva al tema industrial, sino que también empezamos a trabajar con otros temas relacionados a los temas de hogar. Hogar. Sí. Quedamos en el hogar. Esta aplicación a nivel de sectores industriales, empezamos a ver también cómo va evolucionando todo el tema de la transformación digital. Inicialmente hablamos de metalurgia, seguimos hablando de escenarios relacionados con, en la segunda revolución industrial, con escenarios de sidometalurgia, con temas de química, estamos hablando de construcción y automóviles, todo el tema del desarrollo de otro tipo de industria. Avanzamos al tercer escenario y empezamos a ver escenarios como la informática, la tecnología digital, automatización industrial a través de IoT también, Internet de las cosas directamente para tecnología. Hablamos de biotecnología y de energías renovables, con todos estos nuevos campos que estamos viendo y las nuevas granjas. Y finalmente, cuando llegamos al escenario de 4.0, oh sorpresa, el escenario no es solamente para cierto tipo de sectores industriales. Este escenario es para todos, el industrial y todo el escenario que está desarrollado para el ejercicio de los hogares también. Finalmente empezamos a revisar los métodos de trabajo con los cuales nosotros desarrollamos esas tareas. Inicialmente hablamos de un componente de división del trabajo, posteriormente hablamos con fabricación en serie, muy enfocados al tema del taylorismo. En la tercera revolución industrial empezamos a trabajar con conectividad global, acceso al conocimiento a través de la tecnología y volvemos al escenario del World Wide Web, que es la W, que es donde se abre la gestión del conocimiento. En este punto, en el escenario de la gestión del conocimiento, empezamos a revisar nosotros un elemento importante. Aquí, en el World Wide Web, hablamos de toda la gestión de conocimiento, toda la información que ustedes requieran hoy. Esto reemplazó las bibliotecas, reemplazó las enciclopedias, reemplazó el palabra a palabra de la historia milenaria como se venía transmitiendo el conocimiento en las diferentes culturas. Y empezamos a consultar todo a través de este tipo de herramienta, la Internet. Y cuando avanzamos al último escenario, que es la Industria 4.0, empezamos a ver elementos de robótica, nanotecnología, computación cuántica. Este es un elemento que tenemos que tener en mente, porque la computación cuántica ya está aquí. Hace 2 años aproximadamente se vienen desarrollando computadores cuánticos en donde todo el escenario del conocimiento, la gestión de la información es mucho más rápida. En un abrir y cerrar de ojos se van a poder procesar una gran cantidad de datos y de metadatos para poder gestionar de una forma mucho más ágil análisis, tomas de decisiones también. Tenemos impresiones 3D y la inteligencia artificial. Mucho de este ejercicio obviamente nos lleva a nosotros también a entender al final todo el escenario de las empresas y el capital al cual está enfocada todo este tema de la transformación digital. Hablábamos en principio en la primera revolución, sociedades anónimas, bolsa y banca. En la segunda revolución hablábamos de concentración industrial, todo el tema relacionado en ese contexto, el tema de cártel, el tema del trust, holding y corporaciones. En este punto es importante detenernos un poquito a entender cómo funcionaba el tema del cártel. El cártel es un acuerdo formal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia de un determinado mercado. ¿Les suena en algunos elementos de la ley de transparencia? ¿Les suena en los escenarios de corrupción que hemos visto en el tema de saturación de mercados y la pérdida de empresas también? Ahí está el escenario del cártel. Hablamos de trust, que es la unión de empresas distintas bajo una misma dirección central con la finalidad de ejercer un control de las ventas y comercialización de los productos. ¿Cuál es esa función que tiene ese trust?
¿sí? Es controlar un sector económico y tener un poder de monopolio, ¿sí? Controlando todas las fases de la producción. Vamos a revisar en este escenario, por ejemplo, en hidrocarburos, hablamos de exploración, extracción, transporte, transformación y comercialización de oil and gas. Esa es parte de la información, como ejemplo, en el escenario de trust. Cuando nosotros seguimos en el escenario del holding, ese holding, ¿a dónde nos lleva a nosotros a entenderlo? Es un grupo financiero que posee la mayoría de las acciones de un grupo de empresas, controlando así sus actividades mediante la propiedad de todas o una parte significativa de sus acciones. ¿Sí? Su función es buscar una eficiencia fiscal, diversificación y evitar posibles crisis en determinados sectores. Entonces, la inversión está en diferentes partes y permite que las organizaciones no pierdan y los riesgos que puedan afectar a una de sus organizaciones, pues obviamente puedan ser corregidos o subsanados o puedan soportar económicamente a alguna de las otras organizaciones. Y finalmente, el escenario de monopolio es un derecho exclusivo de una empresa a comercializar un producto. Hay un solo productor, ¿sí? No hay sustitutos para poder reemplazar ese producto y obviamente nos lleva a controlar la calidad de la producción y el precio en el mercado. Estos son escenarios de la segunda revolución industrial. En la medida en que avanza este punto, vamos a un tercer escenario. ¿Qué organizaciones empiezan a progresar? Tecnologías de la información y las comunicaciones y se crean grandes multinacionales, utilizando el ejercicio de la consolidación de empresas establecidos desde la segunda revolución industrial. Y finalmente tenemos el cuarto, que está muy relacionado con concentración industrial. Esa concentración industrial, pues obviamente nos lleva a nosotros a entender que en Industria 4.0 tenemos que comprender, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. En un principio teníamos una sola organización. Hoy tenemos aproximadamente 8 tipos de empresas grandes que están trabajando con inteligencia artificial. Movámonos al sector automovilístico. Tenemos concentración industrial y empezamos a revisar grandes grupos empresariales que empiezan a tomar control sobre los componentes tecnológicos. Obviamente, si yo empiezo a revisarlo desde el componente de empleado, de una persona de la ciudadanía, este punto nos lleva a nosotros a tratar de entender mejor cómo funciona la tecnología o cómo funcionan las dinámicas en el mercado para no solo que nos controlen, sino para nosotros también poder entender de qué forma podemos utilizar de una mejor manera todo este escenario de las nuevas tecnologías asociadas a la transformación digital. Y eso nos lleva a nosotros también a comprender otra serie de elementos en la medida que vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Esos elementos nos llevan a entender un poco cómo está consolidado nuestro país. Si nosotros vemos en este ejercicio de consolidación, hoy tenemos que entender que nuestro país tiene una serie de departamentos, que los vemos por acá, tiene una serie de departamentos de diferentes categorías, una serie de municipios que me permiten a mí poder entender la forma como está la dinámica de los municipios a nivel de Colombia. No es lo mismo hablar de municipios de primera y segunda categoría en términos de transformación digital a hablar de municipios de quinta y sexta categoría en componente de transformación digital. Escenarios como llevar Internet a las zonas lejanas nos permite tratar de acercarlos, de incluirlos también. Esto es un modelo de inclusión, poder vincular, llevar la tecnología a esas regiones para que tengan un progreso adecuado. Obviamente tiene que ser un progreso responsable, porque yo no puedo pretender tener un modo de vida como el que tengo aquí en Bogotá, tratar de llevármelo a diferentes zonas. Puedo llevar buenas prácticas, pero no todo va a aterrizar de la misma manera en nuestros diferentes territorios. Ahora empecemos a ver esa dinámica también. Hoy Colombia tiene cerca de 9.1 millones de trabajadores formales, hablamos de 3.7 millones de micronegocios y dentro de este escenario también tenemos por acá otra serie de personas relacionados como trabajadores informales.
Esos trabajadores informales y los micronegocios, ¿qué tienen? Están desarrollando muchos de los micronegocios a través de las plataformas digitales. ¿Eso qué empieza a llevar a nosotros? ¿A dónde nos empieza a llevar? A entender que aquí necesitamos trabajar unas competencias digitales. Acá necesitamos hablar de otras competencias digitales también, para que la ciudadanía en general pueda comprender todo este tema. Esto no es solamente de empleados estatales o de empleados de grandes empresas. Hablemos de que de todo este tamaño, de los 9.1 millones de trabajadores formales que tenemos en Colombia, tenemos un porcentaje importante en el Estado. Y ahí empieza el funcionario estatal a poder aplicar todo el tema de la transformación digital también. Los funcionarios estatales tienen un alto porcentaje de participación en este grupo de trabajadores formales. Cuando nosotros ya avanzamos en este tema, empecemos a entender un poco cómo funcionan estos trabajadores, estos grupos, ¿sí? Dentro del escenario. Importante tener en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos de la distribución de la ubicación, de la distribución de las personas, tenemos que entender que el 25% de los centros más habitados vive el 60% de la población. Eso implica que la población se está concentrando en grandes capitales, en grandes centros poblados. Si nosotros empezamos a hablar de esa concentración apenas en el 25% del territorio, pues obviamente las necesidades en términos de transformación digital se empieza a concentrar en grandes capitales, se empieza a concentrar en diferentes puntos en donde nosotros hablamos del 60% de la población. Y cuando empezamos a hablar del escenario de poder avanzar en el ejercicio de incluir a los territorios, que es a donde queremos llegar nosotros a través de todo este plan de capacitación que tenemos desde la ESAP, desde la Dirección de Capacitación, pues obviamente estamos hablando del otro 75% también, en donde habita el 40% del resto de la población. Eso quiere decir que la mayor parte de Colombia está despoblada. Estamos hablando apenas del 40% de los habitantes en los grandes territorios y el 60% concentrado en las grandes capitales, en los centros de mayor población. Empecemos a entender también cómo se distribuye todo el escenario para saber cómo avanzamos en esas competencias digitales. Este es un escenario de entendimiento, no es algo para dividirnos y para crear división entre las diferentes generaciones, pero sí es importante comprender. Parte de estos trabajadores que nosotros tenemos están relacionados con el escenario de mayores de 55 años. ¿Qué pasa con las personas que son mayores de 55 años? Son conservadores, son más ordenados, traen una experiencia análoga. Los televisores tenían otra forma de funcionamiento, las neveras tenían otro escenario de funcionamiento también, los mismos vehículos. En esta época se reparaban los vehículos y cada dueño de vehículo podía interactuar con su vehículo y repararlo. Hablamos de la generación de los 40 a 55 años, es el 19% de la población. Está con su enfoque de preparación académica en la niñez es análoga, nos creamos con educación análoga, pero cuando llegamos a la época de la adultez, generamos una adultez digital. Esa transformación, ¿a dónde nos lleva? A que esta población estuvo haciendo parte de la gestión del cambio en la transformación digital, ¿sí? Gestando que se dé ese cambio. De fácil adaptación a cambios tecnológicos y gusto por manifestaciones culturales. ¿Por qué gusto por las manifestaciones culturales? Porque en la medida en que se empezaron a gestar cambios en la tecnología, pues obviamente empezó a quedar un poquitico más de tiempo para poder asistir a este tipo de elementos. Tenemos un tercer grupo que es de entre los 20 y los 40 años, emprendedores, alto uso de los dispositivos móviles. Hablamos de tablet, hablamos de computadores, hablamos de celulares. Obviamente toda su vida empieza a funcionar alrededor de estos equipos. Tiene alto manejo de las tecnologías, todo el escenario de las fintech, todo el componente del financiero para las tecnologías financieras, toda la parte tecnológica se está creando por acá, en este grupo de trabajadores. Hablamos de rechazo a medios tradicionales. Cuando hablamos de rechazo a medios tradicionales, toma el boom las redes sociales.
redes sociales de China, redes sociales de Estados Unidos, las rusas, para no hablar de nombres específicos. Más adelante tendremos que nombrar algunos ejemplos de las múltiples redes sociales que existen, pero empezamos a hablar que la gestión del conocimiento empezó a trasladarse a medios no tradicionales. Y tenemos un tercer grupo, hablemos de que están más bien entre los menores de 25 años, no solo de 20 años, que son multitarea, acceso a Internet todo el tiempo. Si se apaga la Internet, ¿qué ocurre? Hablamos de alto manejo de las tecnologías, generaciones de nuevos contenidos, redes sociales, principalmente como principal medio de comunicación. Entonces, ¿qué empezamos a entender nosotros acá en este mundo? Que cuando nosotros vemos cuál es este ejercicio de de la interacción con la tecnología, pues tenemos que empezar a trabajar con estos clientes. ¿Cómo le vamos a llegar con el escenario de la transformación tecnológica? Cada uno requiere unas competencias adicionales. Quizás los de mayores de 55 años requieran unas competencias adicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más complicado avanzar al mismo escenario de la tecnología. Pero cuando estamos hablando de aquellos que viven de la tecnología, que son los menores de 20, 25 años, resulta que aquí también requieren otras habilidades que nosotros podemos empezar a trabajar a través del entendimiento de la gestión tecnológica. Ese entendimiento de la gestión tecnológica obviamente nos lleva a entender también los diferentes estilos de liderazgo, con todo el tema de la mezcla de las generaciones, pero esa es información que podemos ver en otra de las capacitaciones que tenemos en CIRESEC, en toda la parrilla de capacitaciones que tenemos en la ESAP. Entonces los invitamos a revisar temas de liderazgo, temas de transformación digital, a ver todo el tema de innovación, a ver todo el ejercicio de los territorios dentro de nuestra parrilla de toda la gestión de capacitaciones que tenemos. Cuando nosotros vemos todo este tema de capacitación, uno de los principales análisis que debemos realizar para poder avanzar es el ciclo empresarial. Ese ciclo empresarial nos empieza a nosotros a llevar a poder entender cómo funciona la transformación digital. En el año 2020 aproximadamente, el Banco Interamericano de Desarrollo, con otra serie de empresas y otra serie de organismos multilaterales, realizaron un estudio. Ese estudio tenía que ver con todo el escenario de la transformación digital, cómo evolucionaba todo el tema en el sector público. En el sector privado tiene una dinámica. En algunos temas es muy parecido, muy similar al sector público, pero este estudio nos empezó a llevar a nosotros a comprender cuál era esa problemática que teníamos en el Estado para poder dar ese salto a la transformación digital. Ese salto a la transformación digital, obviamente, nos llevó a entender, por ejemplo, en las encuestas que se tuvieron en cuenta, el 64% de los 718 gerentes públicos a nivel de Latinoamérica, incluyeron muchos gerentes en Colombia también, que hizo parte del estudio, manifestaban que habían participado en los últimos 5 años en proyectos de tecnología, pero que sufrieron dificultades para poder llevar a cabo el proyecto de tecnología. ¿Eso a dónde nos lleva? A escenarios de competencia, conocimiento, la gestión del conocimiento alrededor de todo el tema de tecnología. La tecnología no solamente es de las personas de tecnología de la información que existe en cada una de las entidades, sino que tiene que ver con los usuarios, que son los que solicitan las mejoras dentro de los procesos también. Tecnología responde a esos procesos, pero nosotros como usuarios debemos entender que tenemos que tener una serie de responsabilidades y de capacidades para poder entender mejor este punto. Hablábamos de que el 51% de esos gerentes tenían un déficit severo o muy severo en habilidades de análisis de datos. Si bien eran líderes y con las tecnologías anteriores podían llevar la información directamente a cada uno y tomar decisiones, cuando empezó a generarse una gran cantidad de datos, los Exceles empezaron a crecer y a reventarse, empezamos a trabajar con temas de configuración de bases de datos, empezamos a trabajar con otra serie de herramientas. La cantidad de información y el análisis se nos complica para la toma de ciertas decisiones. ¿Por qué razón? Porque los desafíos para la gestión del capital humano que se presenta para la transformación digital
son un reflejo de los retos estructurales que se presentan en el sector público. ¿Por qué un reto estructural? Porque nuestra organización no está preparada estructuralmente para poder responder a estas dinámicas de tecnología. Y para poder prepararla en esas capacidades tenemos que capacitar a nuestro personal también. Pero muchas de estas capacitaciones no solamente deben fluir en el plan integral de capacitación, en el PIC que tenemos desde las áreas de talento humano, sino que también debemos gestionarlo como autogestión. Yo sé que necesito utilizar bases de datos y necesito utilizar escenarios de poder mostrar mi información. Para poder mostrar mi información, ¿qué requiero? Preparar dashboard. Y ya lo vamos a ver en esas competencias que debemos desarrollar. Otro de los retos que teníamos era que había brechas de talento humano con diversas habilidades, como análisis de datos, gestión de proyectos, orientación a la calidad y satisfacción del cliente. La dinámica organizacional y la dinámica de la comunidad ha cambiado. Y nosotros tenemos que estar a la altura de ese cambio y debemos actualizarnos completamente. Otro de los elementos es que no se contaba con profesionales clave en escenarios como gestión del cambio, accesibilidad de contenidos digitales, experiencias de usuario, diseñador de contenidos y gestión de nubes. Obviamente esta información nosotros la vemos en ese estudio del BIT y nos empieza a llevar a tomar una serie de decisiones. ¿Por qué? Porque dada la escasa atención a la alineación de la gestión del capital humano con las necesidades de la transformación digital, obviamente teniendo en cuenta las debilidades estructurales para el servicio público en la región, obviamente hablemos de nuestro país y nuestro país está dividido en muchas regiones que cada uno tiene unas capacidades distintas que tenemos que entrar a cubrir, obviamente es complicado poder entender cómo parte de esos retos que debemos tener nosotros para poder llegar a las comunidades con todo el tema de la transformación digital. Nosotros como empleados del Estado, ¿qué deberíamos entender? Deberíamos empezar a enfocarnos a cerrar esas brechas que existen entre los entes rectores del gobierno digital, ¿sí? Y los usuarios de esos servicios. Revisemos algunos de esos elementos. Por ejemplo, tenemos brechas en análisis de datos, en gestión de proyectos, orientación a la calidad y la satisfacción del cliente, habilidades de tecnología, orientación a resultados. Los desafíos que tenemos que afrontar como entidades del Estado son análisis de datos, gestión de proyectos, orientación a la calidad y satisfacción del cliente, habilidades de tecnología, orientación de resultados, habilidades socioemocionales y conocimiento de las reglas del sector público. ¿Por qué ese escenario el conocimiento de las reglas del sector público? Porque resulta que cuando nosotros seguimos avanzando en nuestro tema de capacitación y de entendimiento, tenemos que comprender cómo está nuestra legislación en términos de transformación digital. Muy rápidamente, teníamos unos planes entre 2010 y 2014, el Plan Vive Digital. 2017 se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el 2017 también se generó todo el tema de la política de gobierno digital. En el 2018 se generó el tema del futuro digital es de todos, en donde se generó un fortalecimiento del tema de la economía naranja también. Pero eso empezó a migrar más hacia el escenario de cómo la misión de tecnologías de la información a través del MINTIC empezó a transformar nuestros entornos digitales como organización a nivel de las entidades del Estado y también empezó a dar línea de cómo funcionar con las tecnologías en el sector privado también. En el 2022-2026 hay un escenario que es importante tener en cuenta, que tiene que ver con la masificación de la conectividad. Estamos hablando también de los escenarios de desarrollo de la sociedad, del conocimiento y la tecnología. Estamos identificando ecosistemas seguros y de prevención, todo el tema de prepararnos para los ciberataques, prepararnos para poder trabajar nuestras bases de datos, fortalecimiento de la industria y el desarrollo de contenido digital, importante. El fortalecimiento de la industria, que es la que genera desarrollo y nos genera los ingresos para poder sostener un adecuado PIB, todo el tema del Producto Interno Bruto a nivel nacional para poder invertir dinero para toda la gestión de los planes de gobierno que se tienen y poder ayudar con todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible,
requiere que estas organizaciones, que la industria realmente progrese. Y el componente de tecnologías de la información ayuda mucho a eso también. Y la transformación productiva y la convergencia regional. La transformación productiva en torno a los escenarios de fortalecer los procesos de producción colombianos, tanto el agro como todo el tema de la transformación de los productos del agro, como el tema de la comercialización y venta, obviamente tratando de disminuir un poco esa tanta intermediación que se tiene para poder llegar también a ese consumidor final. Entonces miren que todo el escenario de las tecnologías de la información tienen un impacto alto y lo estamos revisando en el plan de gobierno que se tiene actualmente. Y finalmente tenemos que entender que todo el tema de la transformación de la tecnología a nivel mundial, los cambios están ocurriendo cada 4 a 6 meses aproximadamente. Nuestro nivel de capacidad y de gestión del cambio debe estar alineado en temas de conocimiento para poder entender mucho mejor cómo funciona este tema de la tecnología. ¿Los seres humanos estamos en capacidad de aprovechar esa tecnología? Esa es una pregunta que tenemos que empezar a responder. Colombia está preparando a los humanos para la transformación laboral frente al componente de la transformación digital. Tenemos que trabajarlo muchísimo mejor y tenemos que tratar de entender realmente cómo está funcionando todo nuestro ejercicio de la transformación digital a nivel de Colombia. Si nosotros vemos alguno de los ejercicios, en algunos de esos ejercicios, esta información está tomada del portal de Mutuo, en donde empezamos a ver que hay algo que está ocurriendo. La próxima ola redefinirá el trabajo a partir del 2025. Si nosotros vemos lo que nos están diciendo los grandes investigadores, en este caso uno de los investigadores de ChatGPT, Ilya Sutskever, nos permite a nosotros poder empezar a trabajar en toda esa transformación digital, entender cómo nuestras diferentes bases de datos empiezan a funcionar en torno de todas estas bases de datos que nosotros tenemos acá, empiezan a gestionar información para que nosotros podamos utilizarlo, ¿sí? Pero para poder utilizar esta información, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Toda esta nueva tecnología que está funcionando. Toda esa nueva tecnología, ¿a dónde nos lleva? A poder entender que la transformación digital nos debe permitir a nosotros poder entender cuáles son esos cambios que nosotros podemos gestionar a nivel de las entidades. Ahora bien, ¿qué se viene después de todo este ejercicio en la transformación digital? Que es algo que nosotros los invitamos a revisar en los cursos que vamos a desarrollar durante este 2025. Obviamente, vienen temas asociados a razonamiento y autoconciencia. Parte de nuestros cursos está enfocado a poder entender herramientas digitales, temas de metadata. Tenemos cursos preparados para eso. Aprendizaje en secuencia, los modelos más eficientes para procesar y generar información en tiempo real. Entonces empezamos a ver una ruta hacia la inteligencia artificial generativa. Y si nosotros desarrollamos esta ruta, esa ruta tiene que verse reflejada en la forma como nosotros estamos desarrollando el trabajo a nivel de las entidades. Veamos el otro escenario, agentes autónomos, toman decisiones, ejecutan tareas, funcionan como asistentes que trabajan por el humano. Y como tercer escenario, hablamos de robots autónomos. Entonces, esta es la ruta con la cual nosotros empezamos a desarrollar todo el escenario de las competencias frente al ejercicio de la transformación digital. Importante tener en cuenta algunas de las tareas que pueden ser automatizadas. Esta diapositiva está en términos no de generar miedo frente a la destrucción de trabajo, porque no va a ocurrir, sino a identificar en los diferentes escenarios de la organización, alta dirección, planeación estratégica, gestión humana, administración, gestión financiera, tecnologías de la información a nivel de IT, ver qué actividades se pueden generar a nivel de optimización de estas tareas que finalmente van a terminar siendo absorbidas por la inteligencia artificial o por escenarios de nuevas tecnologías, pero a partir de aquí nosotros tenemos que empezar a trabajar qué vamos a modificar y cuáles van a ser esas competencias que nosotros queremos empezar a trabajar. Revisemos otros de esos escenarios. A nivel de tesorería, tenemos algunos elementos relacionados con contabilidad, con compras,
con control interno disciplinario y con atención al ciudadano. Estas son actividades que ustedes pueden ver ya en el tiempo deteniendo la presentación y se van a dar cuenta que de estas actividades se pueden automatizar, pero sobre estas actividades debe haber una supervisión y un control también. Parte de esas actividades de supervisión y de control nos lleva a nosotros a poder entender un poco a nivel sectorial qué habilidades deberíamos empezar a trabajar. Esas habilidades que deberíamos empezar a trabajar, vamos a leerlas muy rápido. Tecnologías de la información y del software, servicios financieros, asistencia médica, miremos el sector público y el gobierno, miremos temas de formación y educación, energía y servicios públicos, van a requerir una serie de competencias nuevas. Esas competencias nuevas, a través de todos estos estudios que se han venido realizando, están relacionadas con escenarios de adaptabilidad. Por ejemplo, revisemos que la adaptabilidad ocurre en tecnologías de la información, en asistencia médica, en el sector público y gobierno, en educación y formación y en medios de entretenimiento. Tenemos que tener una adaptabilidad a toda la transformación digital. Otro de los escenarios que es importante tener en cuenta, miremos la ética digital. La ética digital está muy relacionado con el sector público y gobierno. Otra de las competencias que nosotros deberíamos fortalecer a través de las capacitaciones de los modelos de control interno disciplinario, de todo el tema relacionado con prevención del fraude y la ley de transparencia, hace parte de las capacitaciones con las cuales nosotros desde la ESAP podemos fortalecer algunas de estas competencias asociadas a la ética digital. Y si seguimos avanzando, pues obviamente, cuando nosotros vemos el ejercicio de todas estas competencias, detrás de este ejercicio hay que hacer un análisis detallado para cada una de las organizaciones. Ese análisis detallado para cada una de las organizaciones nos lleva a nosotros a poder entender también hacia dónde va a migrar todo nuestro ejercicio de las competencias. ¿Sí? Ese escenario de nuestras competencias nos lleva a poder entender, por ejemplo, que tenemos que entender parte de estos comentarios que estamos viendo. Los robots humanoides dominarán los sectores clave para 2050. Esto es parte de la transformación que ya está ocurriendo. Nosotros tenemos que tener habilidades para saber controlar, reparar. Nuestro trabajo tiene que transformarse. No en todos los niveles, no va a ocurrir con todas las profesiones, pero sí es importante que empecemos a analizarlo. ¿Sí? Las herramientas tecnológicas nos van a ayudar a facilitar y mejorar nuestro trabajo. Y cuando hablamos de escenarios, por ejemplo, de las gafas que tiene hoy Google, esas gafas nos van a poder permitir a nosotros poder gestionar algunos elementos adicionales para realmente poder realizar el trabajo de una manera mucho más amplia. Parte de ese ejercicio nos lleva a nosotros a poder entender que la transformación digital ya empezó a ocurrir hace unos años. Nosotros a través de la ESAP los estamos invitando a poder acudir a nuestra oferta académica para poder empezar a trabajar, para poder mejorar sus competencias. Si tienen dudas, escríbanos a través de las páginas que nosotros tenemos de la ESAP para poder apoyarlos y poder trabajar con eso. ¿Sí? Aquí en pantalla ustedes ven nuestro catálogo de eventos en donde van a poder acceder directamente a toda la información que tenemos a través de Ciresec. Los invitamos para que participen, para que nos acompañen directamente y pídanos las capacitaciones. Nosotros tenemos una oferta preparada, pero si hay algo especial que podamos nosotros poder cubrir para grupos grandes, para las diferentes entidades, podemos evaluar la forma de cómo construir esas capacitaciones, obviamente utilizando toda la tecnología para poder tener una mayor cobertura de capacitación. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. ¿Sí? Queremos saber si tienen preguntas, si quieren hacer alguna recomendación. Yo invito a Angélica para que nos acompañe también, porque a través tuyo creo que muchas de las preguntas nos van a llegar y tú nos vas a poder ayudar como a darle el orden y el tráfico para nosotros poder responderlas. Así es, profe. Por medio del chat en vivo estamos viendo diferentes preguntas de los participantes, muchos de ellos servidores públicos. David Vargas de Bogotá nos pregunta: ¿cómo se garantiza la seguridad y privacidad de los datos personales de los ciudadanos en este entorno digital? Ok,
Parte de la privacidad y la seguridad de todos estos datos personales se está aplicando a través de la legislación que ya tenemos en Colombia. Todo el tema de la normatividad para la protección de los datos, algo que tiene que estar funcionando desde hace aproximadamente 4 años. Hay algunas entidades que están en mora de asegurarlo, ¿sí? Pero parte de la protección de los datos tiene que ver con la legislación, tiene que ver con las herramientas que tenemos de protección de datos que deben implementar las organizaciones, pero también tiene que ver con nuestra forma de actuar. Recordemos que en la medida en que yo publique demasiadas cosas en mis redes sociales, obviamente esa información termina siendo pública y en algún momento esas bases de datos terminan tomando caminos que no deberían tomar. Sin embargo, a través de las instituciones y a través del gobierno, nosotros sí estamos implementando todo este ejercicio de la protección de datos. Obviamente, si quieres conocer más, con muchísimo gusto, puedes buscar más o menos a partir del mes de febrero. Tenemos también capacitaciones relacionadas con todo el tema de protección de datos. Algunos briefs más pequeños, algo muchísimo más aplicable, que puedas empezar también a tomarlo como guía, o te indicamos qué guías tomar, que existan ya en el Estado, para que puedas empezar a implementarlas. Sí, yo creo que siguiendo con esta pregunta, lo que tú mencionas, algunas entidades de pronto no han tenido la acogida suficiente como de pronto lo tiene el nivel central y en Bogotá. Efectivamente. Entonces, siguiendo con esto, Juan Felipe Mendoza nos pregunta, ¿cómo garantizamos que la digitalización no deje atrás a los grupos vulnerables de distintos territorios? Ok, hay que tener en cuenta que son 2 escenarios. Una cosa, en términos de transformación digital, implica que hay un cambio de tecnologías y ese cambio de tecnologías requiere unos cambios de métodos. Al principio, si estuvieron pendientes desde el principio, yo estaba hablando de que cuando estamos implementando tecnologías, esas tecnologías van a ponerse de acuerdo a la camisa de cada región. Yo no puedo pretender implementar algo que estoy implementando en Bogotá con toda la tecnología y la conectividad que tengo 5G y 4G, llevarla a un territorio como Guainía o a un Putumayo o llevarlo a la costa pacífica porque no tengo la conectividad. Entonces tengo que ser responsable de asegurar de que los voy a incluir en la medida en que vaya fortaleciendo las capacidades territoriales también. Por eso la importancia de los cambios que se vinieron dando durante el último semestre del año anterior, 2024, con el tema de llevar recursos a las regiones, poder atraer a las regiones para que podamos ejecutar y llevarlas a desarrollo. Es importante tener en cuenta que en la implementación de los proyectos hay que ser muy juiciosos. Podemos llevar a cabo proyectos que se puedan implementar. En nuestro curso de gestión de proyectos vía MGA también se puede ayudar a las diferentes territoriales a llevar a cabo los proyectos de tecnologías de la información para que tengan un buen fin y efectivamente podamos incluirlos. Desde el nivel central podemos llevar la información, pero también requerimos que desde los territorios construyan o levanten la mano y pidan el apoyo necesario para que los ayuden a construir y llevemos también desde los territorios al nivel central los proyectos de tecnología o de transformación digital para que nos los aprueben adecuadamente. Así es, profe. Okay. Muchísimas gracias. Sin duda, pues, como tú lo mencionabas, también es importante bajar un poquito la resistencia al cambio desde los territorios. Sin duda, pues, esto es una revolución digital, sí, tanto para los estados como para los diferentes procesos internos dentro de las entidades, sí, con nosotros, ¿no? Es un espacio que nos brindará muchísimas intervenciones. Se abre como un pulpo y nuestra parrilla de capacitaciones, ajá, creo que va a crecer mucho el próximo año. Exactamente, así va a ser. Entonces este año damos inicio acá, pero pues los invitamos, como el profesor les venía diciendo anteriormente, a nuestros diferentes eventos de capacitación, estar muy pendientes. Vemos que hay mucha participación por parte de los ciudadanos. Entonces, estamos muy felices que puedan participar en estos espacios con nosotros, porque sin duda, sin ustedes estos espacios no tendrían el provecho suficiente. Claro que sí. Profe Nelson, muchísimas gracias nuevamente Un gusto por participar en este espacio. Yo elijo saber, les da las gracias. La Dirección de Capacitación de la SAP se enfoca en cultivar servidores públicos y ciudadanos éticos comprometidos con la paz, la justicia social y ambiental, capaces de generar conocimiento en la administración pública y transformar realidades a nivel local, nacional y global, guiada por el compromiso con la innovación y la gestión del conocimiento.
Enfocamos nuestra mirada hacia el año 2024 con una visión clara. Estamos comprometidos a implementar nuevas formas de relación y servicios, aprovechando plataformas para mejorar la accesibilidad y la eficiencia en la interacción con nuestra comunidad, llegando a un público más amplio con plataformas innovadoras como la app Moodle y el nuevo CIREC. En capacitación, virtualizamos experiencias transformadoras, adaptando metodologías avanzadas y forjando el conocimiento para la vida. Construimos el futuro abrazando calidad, experticia y compromiso. En la SAP, el futuro nos espera.